yo puedo compartir con ustedes estos 10 años de experiencia en base en 40 minutos, la verdad que sería un golazo. Por eso les voy a proponer, a ver si esto me deja, un momento, ahí. Vamos a hacer la parte 1, por el momento, porque claramente no nos va a dar el tiempo en 40 minutos tratar de compartir todo lo que tenemos de información sobre DBH, porque la verdad que es bastante, quería ir un poquito más profundo de lo que en general vamos. ¿Cuál va a ser el temario del día de hoy? Vamos a ver estos 4 puntos, uno más institucional que tiene que ver con Ecoglass, el segundo punto vinculado a la definición y los usos. Espérenme que quiero ver el chat, mientras estoy hablando con ustedes, me gustaría poder verlo. Algunos aspectos vinculados al funcionamiento del DBH, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a perder bastante o dedicarle bastante tiempo. Y al final algunas 4 o 5 patologías básicas que suelen aparecer en las consultas que nos llegan a BASA y a Ecoglass sobre algunos problemas con los DBH. Bueno, a ver cuáles son las razones por las cuales suceden esos problemas y cuál es la forma para evitarlos. ¿Okay? Les propongo neuronas prendidas porque esto va a ser intenso. Dicen que el que avisa no traiciona. Así que si alguno tiene para tomarse un café, tómelo ahora porque arrancamos este viaje. Cuestiones institucionales. Lo primero para contar que es Ecoglass. Bueno, Ecoglass es la red de fabricantes de DBH con proceso controlado bajo norma, que está respaldada por BASA, que ya este año cumple 20 años de trayectoria. Hoy cuenta con más de 80 puntos de venta en todo el país y ofrece 10 años de garantía sobre esos productos. Hay algunas imágenes de grandes obras que tienen DBH de la red de Ecoglass, obviamente son las más representativas, pero hay millones de metros cuadrados de DBH difundidos por todo el país con el sellito de Ecoglass. Hoy por hoy la red tiene 21 procesadores dentro de la red, con obviamente ubicación en los principales lugares de la Argentina, y también el conurbano bonaerense y aledaños. La verdad es que en los últimos años la red ha crecido muchísimo, estamos muy contentos por ello, y el desafío es enorme para poder seguir mejorando la calidad de los productos que esta red de fabricantes produce. Hecha la introducción, esta es una pregunta que por ahí muchos ya la van a tener de memoria, ¿no? Pero a mí me gusta refrescarlo porque muchas veces hay confusión sobre aislación acústica, aislación térmica y demás. Y vamos a definir primero qué es un DBH. En general DBH lo conocemos con un panel vidriado con 2 vidrios, pero pueden ser más. ¿Sí? En los últimos 2 años han aparecido algunos triples vidriados, con algunas obras que empiezan a exigirlo. Estos 2 vidrios están separados por una cámara de gas. ¿Y por qué pongo gas y no aire? Después les voy a contar. Herméticamente sellada en todo su perímetro. Esta es la definición básica de un DBH. Ahora, ¿para qué sirve un DBH? Principalmente para mejorar la aislación térmica y acústica de un cerramiento vidriado. Y lo pongo en ese término, en ese orden, primero térmico, después acústico, porque de alguna manera es el principal objetivo de un DBH es ofrecer aislación térmica, y en segundo término, acústica. Que son los dos grandes temas que vamos a abordar hoy. Por otro lado, el objetivo de todo esto tiene que ver con el ahorro energético y reducir las ganancias y pérdidas de calor que se dan de un ambiente climatizado hacia el exterior, ¿no? Después vamos a charlar un poquito más sobre este tema. Y acá viene la parte más de confort, ¿sí? El minimizar la sensación de muro frío junto a la ventana, que a veces es difícil de dimensionar, pero es lo que más el consumidor final más tiene presente, más puede palpar esta cuestión del confort que tiene al lado de una ventana de alta prestación versus una ventana de baja prestación, que en general se puede percibir mejor en aquellas situaciones donde se renueva una ventana más que en una obra nueva, ¿no? Te decís, bueno, le cambié la ventana, le puse un DBH y le cambiaste la vida al usuario porque lo percibe así. También reduce la posibilidad de condensación superficial. Después, al final de la charla, vamos a hablar de este tema, para ir anticipándome un poco.
vamos a ver muchos aspectos vinculados a la física aplicada a la arquitectura. A los arquitectos nos encanta la física, en realidad no tanto si no hubiésemos sido ingenieros, pero la verdad es que está presente en nuestra labor diaria, porque la física de alguna manera domina lo que nosotros hacemos, que es diseñar espacios habitables. En resumen, ¿para qué es un DBH? Para ofrecernos un mayor confort y generar un mejor ahorro energético, un mayor ahorro energético en los edificios y espacios que construimos. ¿Bien? Ok. La realidad es que en la charla de hoy va a dedicarme a desmenuzar este DBH que vemos ahí en cada una de sus partes, pero la realidad es que nos iba a llevar prácticamente toda la tarde. Prefería, digamos, dedicarle el día de hoy a la parte principal, que son los vidrios, y en la parte 2, que seguramente le demos la semana que viene, vamos a dar un complemento de vidrios y el resto de los componentes del DBH, que obviamente son los complementarios para que este sistema funcione bien. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de definir cómo configurar, cómo armar un doble vidriado? La realidad es que el listado es bastante extenso. Obviamente siempre nosotros desde BASA y desde Ecoglass ponemos por delante la seguridad de las personas, algo la gente de Blindex está organizando para compartir con ustedes. Ya la semana pasada una charla sobre esto se dio para clientes directos. Seguramente los próximos días haremos algo con el resto del público nuestro. En lo que tiene que ver con Ecoglass y con la charla de hoy, nos vamos a concentrar en estos 4 aspectos: la aislación térmica, la acústica y lo que tiene que ver con vidrios de control solar. Siguiendo un poco con los otros temas, seguramente los vamos a abordar en la próxima charla. ¿Y por qué en el listado pongo el costo al final de todo? O muchas veces esto no es así, ¿no? Uno caminando en la calle, veo acá en la charla varios carpinteros, varios vidrieros, y la realidad es que muchas veces la definición de qué DBH instalo en la ventana arranca por abajo en lugar de por arriba, ¿no? Si alguno no está de acuerdo con esta definición de poner el costo último, abajo a la derecha tiene un botón que dice abandonar charla o leave meeting. No tiene mucho más que hacer acá. Digamos, la idea de esta charla es que ustedes se lleven un montón de información para defender y especificar y asesorar profesionalmente un cerramiento vidriado. ¿Sí? Digamos, por eso me interesa que se guarden bien estos datos técnicos, que de alguna manera son los que los van a ayudar a defender una especificación técnica o dar vuelta a un asesoramiento o una presupuestación. Y para los colegas, los profesionales de la construcción, a la hora de armar una planilla de carpintería o una memoria descriptiva de la obra, sean más específicos a la hora de solicitar un presupuesto o una cotización. Bien, hecho este preámbulo, arrancamos. Vidrios de control solar. Y les dije que íbamos a hablar de física, ¿sí? Lo primero que vamos a mostrar, que es de alguna manera lo que nos va a ayudar a entender lo que le pasa al vidrio cuando recibe radiación, ya sea solar o de otra fuente, tiene que ver con la longitud de onda de esta radiación. La radiación que emite el Sol y que digamos, es filtrada por las distintas capas de la atmósfera, llega a la superficie terrestre con distintas longitudes de onda. Por un lado, tenemos la radiación ultravioleta, que no la vemos, ¿sí? No la distinguimos, pero es la que genera degradación en los tapizados, en las cortinas, en las alfombras, en la piel, más lejos. Y que desde el vidrio tiene una solución específica para controlar esa longitud de onda. Por otro lado tenemos la luz visible, que es la que nos permite distinguir los colores, ¿sí? Que es en general la más amplia. Y por otro lado tenemos la radiación de longitud de onda corta que emite el Sol, que es la que nos da calor, ¿sí? En verano, cuando estoy abajo de un árbol, por ahí siento la temperatura ambiente, pero cuando me pongo abajo del sol, la temperatura se eleva abruptamente, lo que yo siento, porque entra a jugar la radiación infrarroja que emite el sol. Y luego tenemos otras longitudes de onda, que ya son, digamos, radiaciones emitidas por
la tierra cuando se calienta, ¿sí? O los sistemas de calefacción que instalamos en los edificios y en las viviendas. Digamos, tienen otra longitud de onda que se la conoce como longitud de onda lejana o longitud de onda larga. Ahora, el vidrio se comporta distinto en función a cada una de estas longitudes de onda. La idea de esta primera parte es analizar estos 5 aspectos, qué tipo de vidrios son los que me van a dar una mejor respuesta en cada una de estas intenciones que tengo de controlar estas longitudes de onda de la radiación. Lo que tiene que ver con radiación ultravioleta, que como dijimos es la que degrada los materiales, esto es bastante sencillo y no tiene que ver tanto con el DBH. Cuando yo pongo un DBH con un vidrio incolor, un vidrio común, un vidrio, digamos, float, que puede ser tanto monolítico como digamos, crudo como templado, lo que va a pasar es que la radiación ultravioleta ingresa al ambiente en unas proporciones bastante altas, por encima del 70-80%. Esto va a degradar obviamente los materiales, va a generar digamos, que las superficies coloreadas se vayan degradando. ¿Cómo soluciono esto? Utilizando un vidrio laminado con polivinil de butirol. Sí, acá el DBH mucho no me aporta, pero cuando incorporo un vidrio laminado con polivinil, filtro el 95% de rayos ultravioletas. Es decir, voy a reducir abruptamente la cantidad de rayos ultravioletas que ingresan, no frena el total. Esto es importante decirlo. Digamos. Yo con un vidrio laminado no voy a eliminar la radiación ultravioleta. Una pequeña parte va a pasar, pero seguramente va a ser mucho menor que si utilizo vidrios monolíticos sin laminado. ¿Se entendió? Vamos. Digo esto porque muchas veces escuché, no, con laminado frenas todo, y la realidad es que no es así, porque, como vimos recién, la curva de radiación, ¿sí? Cuando no es que hay un corte entre el ultravioleta y la luz visible. ¿Sí? La luz visible también degrada los materiales, con lo cual hay una porción de la radiación ultravioleta que se mezcla con la luz visible y pasa a través del vidrio laminado. ¿Bien? Vamos a la radiación visible, a la luz visible, que como dijimos es la que nos permite distinguir los colores. ¿Y dónde influye esta longitud de onda en el vidrio? Hay un coeficiente que ustedes van a encontrar en tablas, que después vamos a ver algún ejemplo, que identifican a los vidrios y que tiene que ver con la transmisión de luz visible. En la foto vemos ahí un vidrio incoloro que tiene un valor de transmisión de luz visible de entre el 70 y el 80%. ¿De qué depende? Del espesor y la cantidad de vidrios que va a tener ese DBH. Mientras más gruesos sean los vidrios, y mientras más caras tiene ese DBH, por ejemplo, si es un vidrio doble laminado, va a tener un valor de transmisión de luz del orden del 70%. Ahora, si es un vidrio 494, va a tener una transmisión de luz del orden del 80%. ¿Por qué es importante controlar esto? Porque si no aparece nuestro amigo el blackout. ¿Sí? Lo que genera el exceso de transmisión de luz en los ambientes es el disconfort lumínico, el exceso de luz. Me encuentro deslumbrado, tengo que estar con los ojitos achinados, como estoy yo ahora, porque estoy justo enfrente de un ventanal, con los ojitos un poquito cerrados como para poder ver bien la pantalla. ¿Cómo controlo esta transmisión de luz? Con vidrios de control solar, utilizando del lado exterior un vidrio de control solar. Ahora, la paleta de soluciones es realmente muy amplia y tengo vidrios con valores de transmisión de luz desde un 60%, que parece un valor bastante alto, hasta vidrios que tienen 20% o incluso menos de transmisión de luz. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando diseño un espacio o elijo un vidrio, tengo que saber qué va a suceder adentro de ese espacio. No es lo mismo la transmisión de luz que yo necesito en una cocina, donde necesito buena iluminación natural, a la iluminación que tengo que tener en un living comedor o en un living donde quiero ver la tele durante el día sin tener que estar bajando la cortina o bajando el blackout. ¿Se entendió? Ahora, dentro de la transmisión de luz hay dos coeficientes o dos datos que hay que tener en cuenta adicionales y que tienen más que ver con las cuestiones estéticas. ¿Sí? Lo primero es la reflexión exterior. ¿Sí? La luz, digamos, que llega a la superficie vidriada se va a reflejar sobre este vidrio y vamos a tener un vidrio más reflectivo, como el que está a la izquierda, que no me permite ver lo que pasa en el interior, es decir, se transforma en un espejo.
por más que, como ustedes ven, no tiene radiación solar directa, sino que es una, en este caso es una luz diáfana, que digamos, no debería generar este efecto espejo. Sin embargo, con vidrios muy reflectivos, con coeficientes de reflexión exterior muy altos, tengo este efecto de espejo, por más que el sol no esté pegando de lleno. Y en el caso de la derecha van a ver que es una misma situación o parecida situación de iluminación del sol, pero tiene un menor nivel de reflexión solar, es decir, me permite ver lo que está pasando sutilmente dentro del edificio. Claramente este coeficiente va a determinar la estética que tiene el edificio. Adicionalmente a la reflexión exterior, tenemos la reflexión interior, ¿sí? No sé si todos conocen este edificio, es un edificio que está en Santiago del Estero, conocido como la Torre de los Ministerios. No sé si conocen Santiago del Estero, los que no conocen, no vayan en verano. Yo tuve la suerte de ir en noviembre a conocer este edificio antes de la inauguración. Hace un poco de calor, no mucho, un poco. Dentro del edificio, la realidad es que estaba bastante fresco. Si bien estaban los equipos de refrigeración encendidos, lo llamativo es el tipo de vidrio que se utilizó en este edificio, la verdad que está muy bien diseñado, pero adicionalmente, en la fachada oeste, que es la que ven en la foto de arriba, tuvieron que poner unos parasoles de vidrios gris, termoendurecido laminado, para bajar aún más la carga térmica. Lo interesante es la estética que da desde el lado interior esta solución de tener un vidrio, un cerramiento y un parasol vidriado exterior. Acá lo que quería mostrarles es este concepto de reflexión interior. Esta foto está tomada desde el interior del edificio y no sé si llegan a verlo, pero hay como un mayor nivel de reflexión en esos parasoles verticales que, digamos, distinto al de la reflexión que tiene el cerramiento solo, ¿sí? Este concepto de reflexión interior muchas veces nos puede jugar en contra porque las visuales desde el interior del ambiente pueden ser muy reflectivas y no dejarme ver lo que está pasando afuera. Digamos, este efecto que suele darse generalmente de noche, cuando afuera no tengo tanta luz y estoy con las luces prendidas en un vidrio reflectivo, este efecto es muy común que se dé, incluso con vidrios incoloros se genera un reflejo. Ahora, hay situaciones o vidrios que tienen alta reflexión interior que por más que sea de día, voy a tener este efecto de reflexión excesiva desde el interior. ¿Se entendió? Si ven, son cuestiones estéticas, es importante tenerlo en cuenta para elegir el vidrio adecuado para mi proyecto. Termino con la parte de luz. Vamos con la parte de calor, ¿sí? La radiación infrarroja de longitud de onda corta, que es la que emite el sol y es la que genera calor. Y acá nos metemos en el mundo de los vidrios de control solar de lleno. El primer concepto a tener en cuenta tiene que ver con el factor solar. Por ahí es un coeficiente que muchísimos ya están relacionados. Cada vez se lo escucha más porque empieza a ser una variable exigida en los reglamentos y en los códigos de edificación. Casos de Rosario, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año pasado, hay distintas exigencias que definen valores máximos de factor solar. Para los que no tienen tan claro qué es el factor solar, vale comentarlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un DBH con vidrios incoloros, ¿sí? Supongamos un 494 o cualquier tipo de DBH con vidrios incoloros. Lo que pasa con la radiación solar, la parte de infrarroja, es que cuando llega al vidrio le pasan tres cosas. La primera, que esa radiación pasa directamente, una parte pasa directamente a través del vidrio. Otra parte reflejada, como veíamos recién en las imágenes. Y otra parte el vidrio la absorbe en la masa. ¿Sí? Esa parte que el vidrio absorbe en la masa, una parte se va para el interior y otra para el exterior. Ahora, todo lo que ingresó, tanto la transmitida como lo absorbido que vino para el interior del ambiente, la sumatoria de ambos fenómenos es el factor solar del vidrio. Es un coeficiente que va de 0 a 1, mientras más bajo es, menor cantidad de calor del sol ingresó. Ahora, esto es en el caso de un vidrio, un DBH que tiene vidrios incoloros. En el caso de un DBH que tenga un vidrio de control solar, lo que va a pasar es que la parte transmitida va a ser muy baja, ¿sí? Principalmente en aquellos vidrios que son reflectivos, ¿sí? La parte reflejada suele ser mucho más alta. Ahora, ¿qué pasa con la parte absorbida? La parte absorbida suele ser mucho más alta que la parte, digamos, absorbida de un vidrio incoloro.
El tema es que es la sumatoria de ambos fenómenos, lo que es transmitido más lo que es absorbido y irradiado para el interior, es lo que me da el factor solar. Como consecuencia, cuando pongo un virus de control solar, el factor solar es más chico, es más bajo, porque la mayor porción, que es la transmitida, baja abruptamente. ¿Ok? Entonces, recuerden que el factor solar es la sumatoria de lo que se transmite directamente más lo que el vidrio absorbe y envía hacia el interior del ambiente por radiación propia. ¿Ok? Un dato no menor: cuando este vidrio se calienta y emite su propio calor, ya no es más de longitud de onda corta, pasa a ser de longitud de onda larga. Y después vamos a ver qué pasa con esa radiación de longitud de onda larga. ¿Bien? Voy a hacer un parate porque quiero chusmear si hay alguna pregunta en el chat. A ver si lo puedo ver. No lo puedo ver, no lo puedo ver. Bueno, no lo puedo ver el chat. Inés, vos avísame si hay alguna pregunta en el chat. Si tenés habilitado el micrófono. Acá me están avisando por WhatsApp que hay preguntas. A ver. Un segundito. Bueno, si quieren ahora hacemos un parate. Inés, vos tenés el... no, lo tenés habilitado el micrófono. Podés hablarme. Bueno, sigo. A ver si... Bueno, no lo puedo ver el chat. Bueno, guarden las preguntas para el final y las compartimos si quieren cuando terminamos. Ok, factor solar. Les muestro esta tabla, que puede ser cualquier tabla de los que figuran, digamos, de la que ustedes van a obtener en la página web de BASA, por ejemplo, de productos de control solar. Acá está toda la información que ustedes necesitan para definir un vidrio en función a los coeficientes que estamos viendo. Puse dos tablas. La de arriba es la de nuestro producto, digamos, tope de gama, que es el Cool-Lite SKN, y la de abajo es la de los vidrios de control solar básicos, que son los vidrios tonalizados o coloreados en la masa. En ambos casos son DBH 612.6, y lo que me interesa que vean acá es las diferencias que hay en la columna que dice luz visible. Y fíjense que en luz visible van a ver que el DBH 612.6 con floats incoloros, esto, ¿sí?, tiene una transmisión de luz del 78%, es decir, el 78% de la luz que llega al DBH pasa. ¿Ok? Y fíjense en el otro extremo, cuando pongo un vidrio super gray, solamente pasa el 8%. Este vidrio, que es prácticamente negro, frena prácticamente toda la luz que recibe. Lo raro, lo interesante, es que los valores de reflexión también son muy distintos. ¿Sí? Fíjense que el nivel de reflexión exterior de un super gray es prácticamente cero, es prácticamente parecido a un producto opaco. ¿Sí? Digamos, es como si fuese una pared, no refleja prácticamente nada, absorbe toda la energía que recibe. ¿Sí? Como es un vidrio muy oscuro, va a absorber la mayor parte de la radiación que recibe. Así todo, fíjense que el coeficiente de factor solar no es tan bueno. ¿Sí? Tengo valores de factor solar parecidos a este. Voy a poner un cachito a esto. Fíjense que es 0,21. Si lo comparan contra el factor solar del Cool-Lite SKN 144, es igual, prácticamente igual. Pero fíjense la diferencia de transmisión de luz del 144, es 39%. Estos son los datos que nos sirven para definir el tipo de vidrio que quiero para mi proyecto. ¿Quiero un vidrio que ingrese suficiente luz? ¿O necesito un vidrio que sea prácticamente opaco y no me deje pasar nada de luz? Y en el medio, obviamente, un montón de opciones, ¿no? Pero estos son los datos que quiero que empiecen a tener en cuenta, digamos, que el control solar no solamente tiene que ver con el factor solar, que mientras más bajo, mejor, está buenísimo, pero ojo, porque me puede afectar la transmisión de luz visible. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta siempre esos dos datos a la hora de elegir un vidrio de control solar. Voy a hacer un parate acá porque recién recibí un WhatsApp de un amigo que está escuchando la charla, amigo Santiago Raffo, que me pide que especifique de qué cara va el cristal de control solar. Y en una el muy chat, buena pregunta. Y en Sí, el chat Inés, te tenés escucho. una pregunta también sobre esto. ¿Me querés contarme qué dice? Porque no lo veo. No, contestarle a Santiago y después te la leo. Ah, bueno.
Santiago, yo ahora voy a pasar a la parte de aislación térmica y ahí vamos a hablar de qué lado, de qué cara se tiene que poner el vidrio de control solar, de qué cara se utilizan los coatings y de qué cara se utilizan los vidrios de baja emisividad, que ahora los vamos a ver. Sí, ahora le cuento a Santiago. Contame la otra pregunta. En el chat, Gabriel Reynoso de Calcellán pregunta, César, ¿cómo influye la convección de calor en un módulo armado donde hay DVHs con una cara reflectiva? Ahí se me fue. Bien, justamente ahora lo vamos a ver cuando hablemos de aislación Y térmica, pará, Gabriel. y otra de material incoloro, ejemplo, laminado. Ajá, Puede calentar el vidrio reflectivo al laminado hasta la rotura por estrés térmico. Esto muy sería en buen punto. condiciones de ambiente al sol directo en un día cálido. Muy buen punto. Sí, algo de estrés térmico vamos a ver hacia el final de la charla, que ya estoy viendo que nos quedan 20 minutos nada más, así que le voy a meter un poquito de velocidad. Casualmente lo que tiene que ver con aislación térmica, y seguimos aplicando física, otra parte de la física, tiene que ver con la transmisión del calor. La transmisión del calor, lo que tiene que ver con aislación térmica, se da por tres fenómenos. Acuérdense, esto lo vimos en física en la primaria. Uno es por conducción a través de las moléculas, ya sean de un sólido o del aire, para las moléculas que componen el aire. Y el segundo tiene que ver con la convección. ¿Sí? En el caso de la definición de la aislación térmica, tenemos la convección del interior del ambiente y del exterior del ambiente. Así que, para los que están un poco más metidos con ecuaciones, es la resistencia superficial interior y la resistencia superficial exterior. Esto se lo da a cualquier material de la construcción. Acá no entra en juego la radiación, ¿okay? Acá la radiación la abandonamos, la dejamos en el capítulo anterior. ¿Y cómo mido esto de la transmisión del calor? A través de un coeficiente que es la transmitancia térmica, o conocido como factor K, factor U, que se mide en watts por metro cuadrado por grado centígrado de diferencia de temperatura entre un lado y el otro. No me interesa mucho que se acuerden todo esto, lo que sí me interesa que se acuerden es que la transmitancia térmica va a depender en gran medida de la convección exterior. ¿Qué quiere decir de la convección exterior? De la velocidad del viento. Recién Gabriel comentaba o preguntaba qué pasa con los vidrios de control solar o qué pasa con la disipación del calor hacia el exterior. Y tiene que ver con esto de la convección exterior. Mientras más viento tenga, mientras más rápido se mueva el aire del lado de afuera, más rápido se va a disipar el calor que el vidrio exterior absorbe. ¿Se entiende? Digamos, en climas donde yo tengo poca velocidad de viento, los vidrios se van a calentar más por radiación solar que en los climas que tengo más velocidad de viento. ¿Bien? Bueno, espero que se vaya entendiendo lo que estoy contando. ¿Qué es esto de la transmitancia térmica? Que es el paso del calor a través del vidrio del ambiente más cálido al ambiente más frío. Rápidamente lo que tiene que ver es, digamos, con la época del año, en verano, ya nos está abandonando, el calor va a intentar ingresar al ambiente refrigerado, y en el caso de un vidrio simple va a ser prácticamente como que no hay nada. El vidrio simple tiene una transmitancia térmica muy alta, de 5,7 watts, como lo vemos ahí abajo, contra la del DVH, ¿sí? Que lo que está haciendo es reducir significativamente esta transmitancia térmica. ¿En qué va a repercutir? Que voy a tener equipos de refrigeración más chicos y un menor consumo energético. Lo opuesto va a pasar durante la época invernal, donde tengo el calor de la calefacción, que con un vidrio simple se va a perder hacia el exterior, voy a necesitar equipos de calefacción grandes, y con un DVH lo que va a pasar es que voy a tener equipos de calefacción más chicos, ¿sí? Y menor consumo energético. ¿Ok? Digamos, fíjense, pues la transmitancia térmica del DVH es la mitad que la del vidrio simple. ¿Por qué tiene dos vidrios? No, porque tiene una cámara de aire entre los dos. ¿Sí? El que aísla térmicamente es la cámara de aire. Ahora, yo puedo ayudar a la cámara de aire desde el lado de los vidrios. Vamos a ver cómo. Y acá nos vamos de vuelta al cuadro de longitudes de onda. ¿Sí? En este cuadro nos olvidamos del Sol por un ratito y nos vamos a concentrar en el calor emitido por la Tierra y el calor emitido por los sistemas de calefacción, es decir, la radiación infrarroja lejana o de espectro lejano o longitud de onda larga. Acá entran en juego los vidrios de baja emisividad o low-E. ¿Sí? No es lo mismo un vidrio de control solar que un vidrio de baja emisividad. Si bien hay vidrios que son de control solar y de baja emisividad, que tienen las dos tecnologías en una, no es el mismo concepto.
Los vidrios de baja emisividad son transparentes a la radiación de onda corta que emite el Sol directamente, es decir, el Sol, la radiación solar que emite el Sol pasa directamente a través del vidrio de baja emisividad. Lo que sí evita el paso, el vidrio de baja emisividad, es el calor de longitud de onda larga, el emitido por los sistemas de calefacción y el emitido por la Tierra. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque muchas veces escuchamos, no, el vidrio de baja emisividad es solo para climas fríos. Vamos a ver que eso no es tan así. En verano, lo que hace el vidrio de baja emisividad, que puede estar tanto en cara 3 como en cara 2, ¿sí? Ahora vamos a ver alguna diferencia que hay entre cara 2 y cara 3, lo que va a hacer durante el verano el vidrio de baja emisividad es evitar el paso del calor que emite la Tierra. ¿Sí? Vieron que de noche, cuando el sol no está más, la calle parece que todavía está caliente, este efecto de isla de calor, parece que el calor no se disipa, que bueno, uno si se va al campo de noche refresca, bueno, tiene que ver con el calor que emite la Tierra, o que el calor que emiten los materiales de la construcción durante el día cuando reciben radiación solar. Este calor, el vidrio de baja emisividad lo va a dejar afuera. ¿Ok? Con lo cual, en verano, para los climas templados, templados cálidos o cálidos como los que vivimos nosotros, eso es muy positivo. Ahora, lo ideal para los climas nuestros es utilizar un vidrio de control solar, que lo que va a hacer es reflejar la longitud de onda corta, combinado con un vidrio de baja emisividad que va a reflejar el calor emitido por la Tierra. Y puede estar tanto en cara 3 como en cara 2. ¿Sí? Esta sería una situación, por ejemplo, de un vidrio Cool Light SKN, de un KNT, de un Eclipse, de un Solarí. Digamos, todos los vidrios que son de control solar y de baja emisividad tienen su coating en cara 2. En cambio, cuando tengo un vidrio, por ejemplo, un Super Grey, un blindex solar laminado, etcétera, que es un vidrio de control solar sin LOWI, digamos, lo complemento con un vidrio de baja emisividad interior que tiene el coating en cara 3. ¿Sí? Siempre el vidrio de control solar va del lado de afuera. Si tiene baja emisividad va a tener coating en cara 2, el coating que incluye LOWI, y si ese vidrio de control solar no tiene LOWI, lo complemento con un vidrio de baja emisividad en cara exterior. ¿Bien? Triple vidriado en los últimos 2 años se ha empezado a escuchar bastante, y la realidad es que es una solución de aislación térmica magnífica. Hace unos minutos decíamos que la transmitancia térmica del vidrio simple era 5,7 y la del DBH 2,8. Fíjense que podemos llegar a valores por debajo de 1 watt por metro cuadrado. Es bajísimo. ¿Sí? Entonces, ¿se justifica esto en un clima como el de Buenos Aires? Quizás no. Pero sí hay proyectos que requieren, por cuestiones de falta de energía para sistemas de calefacción, o para sistemas de arquitectura bioclimática y demás, o obviamente climas extremos, tanto calurosos como fríos, donde el triple vidriado sin dudas va a generar una aislación térmica genial, con valores extremadamente bajos. Tablita comparativa, y me voy a ir a la acústica, porque en la acústica, si alguno pensaba que esto era complicado, lo de acústica termina de reventarlos. Esta tablita a mí me gusta mostrarla porque es bastante gráfica y cuenta el caminito que recién vimos desde el vidrio monolítico de 5,7 watts por metro cuadrado, llegando a los triple vidriados con valores de transmitancia térmica de 1 watt por debajo de 1 watt por metro cuadrado. ¿Sí? Los más utilizados obviamente son el DBH y quizás hoy un poquito más el DBH con LOWI. Ya un DBH con LOWI tiene una aislación térmica similar a la de una pared de ladrillo de 30 centímetros. Estamos más que bien, pero siempre tengan en cuenta estos detalles que vimos recién del control solar como complemento del LOWI. Cerrando la tabla que recién mostrábamos, les agregué la columna del factor solar. Fíjense que el Cool Light SKN tiene una transmitancia térmica de 1,6. ¿Por qué tiene una transmitancia térmica un poquito más baja que lo que recién veíamos, que era de 1,8? Porque los Cool Light tienen doble capa de plata. ¿Sí? La capa de plata lo que hace es aumentar la emisividad, digamos, bajar aún más la emisividad del vidrio. Esto hace que la aislación térmica sea un poquito mayor. Si en lugar de 1,8 es 1,6. Todas estas tablas las van a encontrar en la página web de BASA, no los quiero aburrir con coeficientes, pero empiecen a familiarizarse con esta información porque es fundamental para elegir el vidrio adecuado.
Terminamos con las cuestiones térmicas y de control solar. Vamos a ir a la parte de acústica. No espero demasiado. Es complejo. Si quieren, quédense con los datos de las últimas dos slides. Pero sí me interesa que entiendan por qué es importante, digamos, cómo justificamos la elección de determinado vidrio digamos, desde el lado digamos, de las soluciones. ¿Por qué tengo que elegir determinado vidrio? Bien, vamos a ver algunos aspectos de teoría de la acústica. Lo primero tiene que ver con las frecuencias de sonido. Nosotros, los seres humanos en general, tenemos un espectro audible bastante limitado, que va de los 20 Hz a los 20.000 Hz o 20 kHz, que es, digamos, bastante limitado si lo comparamos con otros animalitos que andan dando vueltas por acá, algunos más cercanos, algunos más lejanos, pero que tienen un espectro audible bastante más amplio que el nuestro, o más alto o más bajo. El nuestro va de los 20 a los 20.000 megahertz. Cuando hablamos de frecuencias de sonido, y acá ya yendo a lo que el oído humano puede percibir, nosotros dijimos, podemos escuchar o percibir desde frecuencias bajas, que son los tonos graves, desde los 20 Hz hasta los 256 Hz, las frecuencias medias, que van de los 256 a los 2000 kHz, a los 2 kHz, perdón, y las frecuencias altas, que son los tonos agudos, que van de los 2 kHz a los 20 kHz. Perdón que sea tan aburrido, pero sí es importante esto que van a escuchar ahora. Si tienen el audio un poco alto de los audífonos, bájenlo un poquito, porque el último, el de 2 kHz, es un poquito agudo. Entonces, si les molesta un poco el oído, sáquense esto como para escucharlo. Yo lo que quiero mostrarles con esto es que se entienda cuáles son las distintas longitudes, frecuencias de sonido que vamos a ver ahora, en cómo solucionarlo, pero sí es importante que las reconozcan. ¿Sí? Es un audio de 1 segundo de cada una de estas frecuencias. Espero que lo escuchen. ¿Se escuchó? ¿Se escucharon bien? ¿Sí? Ok, bueno, lo voy a pasar de vuelta. Eso es un sonido de 500 Hz. Ahora vamos con uno de 1000 Hz. ¿Ok? Y escuchan el de 2 kHz o 2000 Hz. ¿Se entendió la diferencia? Es bastante concreto. Son distintas frecuencias de sonido y el vidrio va a responder distinto en función a cada una de estas frecuencias. Hay otro concepto que tiene que ver con la intensidad del sonido. Sí, imagínense que me compré este hermoso parlante de Sony por Mercado Libre, me lo trajeron hace un ratito, es de 300 watts de potencia, una bestia, pero, digamos, y el vecino de enfrente, que está un poco molesto porque yo esté usando esto a toda potencia, pretende, digamos, aislar acústicamente esta fuente de sonido que yo estoy teniendo. Cuando prendo el parlante, lo que va a hacer mi parlante Sony es emitir sonido en forma de esferas, ¿sí? No son círculos, son esferas de sonido. ¿Sí? Desde el centro de este parlante va a emitir el sonido en forma de esfera, ¿sí? Concéntricamente, hacia todas las direcciones. ¿Sí? Estas ondas sonoras concéntricas en forma de esfera, tengo forma de medirlas. Digamos, una esfera tiene una superficie. ¿Sí? Si yo me paro en cualquiera de estos puntos a X distancia del parlante, yo me voy a poder parar, por ejemplo, en este punto, mido el área que tiene la esfera en este punto. Si todos se acuerdan cuál es la ecuación para calcular la superficie de una esfera, es 4pi por radio al cuadrado. Digamos, sabiendo la distancia a la cual yo tengo la fuente de sonido, puedo calcular el área de esta esfera que representa la onda sonora concéntrica del sonido. Terrible esta ecuación, yo sé que hay alguno que está golpeándose la cabeza contra la pared, un cachito más de paciencia para entender el concepto. La intensidad sonora, que es lo que a nosotros nos interesa, es la potencia dividido el área de estas esferas. ¿Y para qué me sirve esto? Así, muy linda la clase de física, pero hasta ahora no entiendo cómo relacionarlo con el vidrio, y acá viene un poquito más compleja la cosa. La intensidad del sonido, que recién veíamos que era la potencia sobre el área de la esfera, para, digamos, el espectro audible, nosotros empezamos a poder escuchar el sonido cuando tiene una intensidad sonora de 10 a la menos 12. Y nos empieza a doler el oído cuando esta intensidad sonora alcanza
1 watt por metro cuadrado. Es decir, en este espectro, desde donde empezamos a oír hasta donde ya nos duele el oído, es donde se mide algo que ustedes por ahí conocen como decibeles, que no es la intensidad del sonido, sino el nivel de intensidad del sonido. ¿Sí? No es lo mismo la intensidad del sonido que el nivel de intensidad del sonido. Ya termino, no se preocupen. ¿Por qué me interesa llegar al nivel de intensidad del sonido? Porque es lo que nosotros vemos más comúnmente. Es decir, nosotros vamos a ver, tiene un rotopercutor, emite 110 decibeles de intensidad del sonido o intensidad sonora, que es una escala logarítmica desarrollada, digamos, en decibeles, que en realidad son Bell, la décima parte de un Bell. O así, ¿quién es Bell? Un señor que tenía una barba muy copada, que se llamaba Graham Bell, que por ahí es más comúnmente conocido como el inventor del teléfono. Este señor, que era obviamente físico y especialista en distintas ramas, una de ellas la acústica, definió esta escala de intensidad sonora en decibeles. La intensidad sonora, el nivel de intensidad sonora es, como dice ahí, una base logarítmica de la intensidad sonora que recién veíamos sobre la intensidad sonora audible. ¿Dónde termina todo este choclo? En esta escala que podemos ver acá, que es muy común y es súper conocida, de distintos niveles de intensidad sonora de distintas fuentes de sonido. La escala verde, digamos, es lo que en general consideramos sonidos o ruidos dentro de todo soportables. Ya lo que está por encima de la línea amarilla son sonidos o fuentes, intensidades sonoras que pueden generar daño permanente en los oídos. Ahora, vamos a la práctica, ¿sí? Porque la acústica, todo muy lindo, maestro, pero es un poquito compleja y me está explotando el cerebro. ¿Qué hago entonces? Bueno, acá les puse 4 ejemplos, y sobre 2 variables, frecuencia e intensidad sonora, que es lo que nosotros veíamos recién. En función a la frecuencia, tenemos sonidos de baja frecuencia y sonidos de alta frecuencia. Si alguno estuvo en obra durante la instalación de sistemas de construcción en seco, ¿sí? Que pueden ser los perfiles, los tradicionales perfiles de Durlock, cuando el durlero va a atornillar o va a colocar una fijación del 8 atornillando el perfil de acero con el concreto, ese es un sonido de altísima frecuencia. Si uno está cerca en ese momento, te va a doler el oído. ¿Por qué? Porque es un sonido de altos decibeles y altas frecuencias. ¿Por qué puse la imagen de un camión? Cuando un camión, creo que viene andando un camión que pesa 30, 40 toneladas y encuentra la junta de asfaltos, ¿sí? Ese golpe que da entre un asfalto y el otro tiene un sonido que es muy característico, que es de muy baja frecuencia. El problema con los sonidos de baja frecuencia es que son difíciles de percibir. El oído humano no está tan preparado para percibir sonidos de baja frecuencia, pero son muy comunes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con tránsito pesado. El segundo punto que tiene que ver con la intensidad del sonido, obviamente es más fácil de entenderlo, porque tenemos, por ejemplo, si yo vivo en un country, tengo un bajo nivel de intensidad, y si vivo en medio del caos del tránsito, tengo valores de alta intensidad sonora. Entonces, ¿cómo resuelvo todo esto? Si conozco las frecuencias de sonido que voy a frenar, si son de baja frecuencia, tengo que utilizar vidrios de fuerte espesor, de 6, 8 y 10 milímetros. ¿Sí? Si conozco las frecuencias y son de altas frecuencias, tengo que utilizar vidrios laminados o con polivinilo o con láminas acústicas. Ahora, como los sonidos de la ciudad están compuestos por un mix de todo esto, lo ideal es utilizar combinaciones de estos vidrios. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un ruido exterior de 40 a 60 decibeles, que puede ser lo que está sucediendo en un barrio privado, es una situación. Si vivo en un barrio tranquilo en la ciudad, puedo tener entre 50 y 70 decibeles. Y si vivo en una avenida, puedo llegar a tener valores de cerca de 100 decibeles. Ahora, para que el Tano pueda ver el partido de River y yo pueda dormir con mi hijo, tengo que tener un valor de intensidad sonora dentro del ambiente de entre 30 y 40 decibeles, con lo cual tengo que bajar entre 25 y 40 decibeles. Me parece bastante, pero la realidad es que es bastante distinto bajar 25 a bajar 40 decibeles. ¿Se entendió el concepto? Digamos, no solamente tiene que ver con frecuencias, con tipo de sonido, sino que además entra en juego la intensidad, es decir, la potencia que tiene el sonido que quiero frenar.
Aquí hay algunos ejemplos de vidrios y en promedio, ¿cuál es el índice de reducción sonora que tiene? Un vidrio simple reduce 27 decibeles. Decir, bueno, si vivo en un country, ¿puedo usar un vidrio simple? Sí, en términos de acústica, un cerramiento con vidrio simple puede funcionar bien en una situación como la de un barrio cerrado. Un DBH común, con vidrios comunes, tiene 30 decibeles, no hay tanta diferencia entre 27 y 30. De hecho, el oído humano, si yo tengo dos sonidos separados por menos de 3 segundos, no percibe la diferencia entre un sonido de 27 decibeles y uno de 30. Ahora hay situaciones, como recién veíamos, urbanas, donde sí necesito reducir considerablemente la cantidad de sonido que ingresa a los ambientes. Por eso empiezan a combinarse distintos tipos de vidrio. Puse acá pocos ejemplos, hay un montón de ejemplos de combinación de vidrios que van desde los 30 a los 40 o 42 decibeles. Eso va a depender principalmente de la masa del vidrio, así cuán grueso es el vidrio y qué tipo de lámina o cuántas capas de lámina de polivinil o de otras láminas que son específicamente desarrolladas para el control acústico, como los sound control, van a acompañar y van a ayudar a reducir este índice de intensidad sonora. Sé que es súper complejo la acústica, yo lo que les recomiendo es esto de tener como pequeños tips que tiene que ver con dos cosas, vidrios de fuerte espesor y vidrios laminados. Con eso podemos cubrir la mayor cantidad de problemas de acústica que tengamos en los edificios. Obviamente todo acompañado de una carpintería súper hermética, ¿no? De nada sirve un muy buen vidrio si mi carpintería no es, o mi perfilería no es muy hermética. Vamos terminando, les quedan unos minutos nada más de tortura. Y vamos con las preguntas. Algunas patologías, la verdad es que tenía un montón de cosas para contar, elegí 4 o 5 como para compartir en este rato y dejamos otras para la parte 2 de esta charla. Hay cosas curiosas que vi en estos años dentro del rubro y la verdad es que es interesante investigar por qué pasan las cosas. Una vuelta nos tocó ir a ver una obra donde apareció esto, una mancha de aceite en el vidrio. ¿Se llega a ver ahí? Bueno, ¿se ve acá como una mancha de aceite? ¿Sí? Que uno tocaba el vidrio, así, y se movía la mancha de aceite. Decís, esto está mal, ¿cómo va a haber aceite dentro de un vidrio laminado o dentro de un DBH? Esto es rarísimo. Claro, investigando, esto se llama anillos de Newton, ¿sí? Y se da, ¿sí? No sé si llegan a verlo acá también, se ve, se da cuando hay vidrios con falta de planimetría, es decir, que los dos vidrios no están perfectamente paralelos. ¿Y por qué puede darse que los dos vidrios del DBH no estén perfectamente paralelos? Primero, por diferencia de presión atmosférica. ¿Sí? Uno puede fabricar el DBH un día con determinada presión atmosférica, con determinada temperatura, con determinado, digamos, a determinada altitud. ¿Sí? Si yo trabajo en Córdoba o en Mendoza, va a ser distinto a que si trabajo en Buenos Aires. La presión atmosférica es distinta, con lo cual es distinta a la de por ahí el lugar donde voy a utilizar el DBH. Esto hace que los vidrios puedan moverse o curvarse para afuera con forma cóncava o convexa, y la radiación solar, cuando llega al vidrio y empieza a reflejarse entre la cámara y los dos vidrios, genera distorsiones ópticas. Esto la realidad es que no es un defecto, es un efecto óptico. ¿Sí? Hay una diferencia entre defecto, que es algo que está defectuoso, está mal hecho, y efecto. En este caso es un efecto. ¿Cómo puede solucionarse esto si yo no lo sabía y bueno, fabriqué mi DBH no sé, Jujuy y lo tengo que trasladar a Buenos Aires, que hay una diferencia de presión atmosférica entre los lugares? Lo que puedo hacer es agujerear la cámara de aire desde el costado, permitir la compensación de presiones y volver a sellar con un sellador de base butílica para que ese sellado mantenga la hermeticidad, que esos son los temas que vamos a ver en la próxima charla. Lo ideal es siempre utilizar válvulas altimétricas o capilares para compensar las presiones desde el momento de la fabricación al traslado. O también puede pasar que si son DBHs muy grandes, y a veces los fabricantes los sellan en horizontal, el vidrio superior, si no tiene un espesor importante, puede pandear. ¿Sí? Se puede pandear y queda, cuando lo sellan, lo paran, y uno de los vidrios quedó con cierta flecha. ¿Sí? Eso es lo que pasó en este caso.
se había fabricado horizontal, o como era un DBH muy grande, se había sellado, y cuando lo pararon, el vidrio exterior, el vidrio que había quedado afuera, quedó curvado. Eso lo que hay que hacer es, como se solucionó, fue pincharlo y luego sellarlo nuevamente. No es lo ideal, porque obviamente puede comprometer la vida útil del DBH, pero desaparece esta mancha de ancho de Newton. La condensación superficial en cara interior. Esto en los últimos años ha pasado muchísimo. Al inicio de la charla decíamos que el DBH minimiza la posibilidad de condensación superficial. ¿Y qué tiene que ver con esto? Hay situaciones en las cuales la alta concentración de humedad relativa, la presencia de blackouts y la poca aislación térmica que puede tener, por ejemplo, un DBH 494, puede generar que se condense el vapor que está contenido en el aire interior, que a veces es excesivo, excede el 70-80% de humedad relativamente ambiente, encuentra una superficie fría y condensa. ¿Cómo se evita esto? Utilizando un mejor DBH, que puede ser un DBH con baja emisividad, alejando el blackout del vidrio, que no quede tan pegado al vidrio, y ventilando los ambientes. ¿Sí? Digamos, eso se evita de esa manera. Condensación en el interior de la cámara, y acá sí esto es un defecto, lo interior tampoco es un defecto, eso es un efecto. ¿Sí? Esto es la física aplicándose sobre el vidrio, esto no es que el DBH está mal fabricado, sino que está o mal especificado, o hay un fenómeno adicional que está, generando esta condensación interior del ambiente. En la condensación interior de la cámara acá sí hay un defecto, acá sí hay un problema de falla en el sellado de los DBH. Ahora, esto puede darse por problemas de fabricación, o en general puede darse por problemas de instalación. Puede haber falla en el butilado, puede haber falla en el tamiz que está saturado, puede haberse pinchado la cámara en el momento del transporte o en la instalación, pudo fallar también la soldadura del perfil, pero la mayoría de los casos sucede por cizalla de los vidrios. ¿Qué es la cizalla de los vidrios? Cuando uno acristala, voy a poner esta imagen para ver qué se instala. Cuando ponemos el calzo de apoyo, el taco de apoyo, que tiene que ser de goma dura, un poco más ancho que el DBH en general. Si tenemos un DBH, por ejemplo, de 20 milímetros, tengo que utilizar un taco de 22 de ancho, 23 de ancho, para asegurarme que los dos vidrios apoyen sobre el taco de apoyo. Porque muchas veces lo que sucede es que el taco es un poquitito más angosto, y cuando apoyo el vidrio, ese taco se tuerce y se clava en la cámara. Y con el tiempo, si por ejemplo está sellado con hot melt en lugar de polisulfuro o silicona, los vidrios pueden llegar a moverse y generar este sillamiento, que lo que hace es cortar el butilo. ¿Sí? Información de esto hay un montón en el manual de vidrio plano de la cámara del vidrio, dónde se colocan los tacos de apoyo, cuántos tacos de apoyo, de qué largo, de qué alto, etcétera, etcétera. Van a encontrar un montón de información en ese manual de vidrio plano. Últimas creo que vienen, estrés térmico. De estrés térmico podemos hablar 1 hora y media. Solamente quería contarles hoy, mostrarles estas imágenes para que empiecen a identificar claramente cuándo es estrés térmico y cuándo no es estrés térmico. La imagen de abajo es bastante más clara. El estrés térmico tiene una rotura tipo viboreo, ¿sí? No sé si llegan a verlo, pero va como haciendo formas medio raras. Eso es claramente una rotura por estrés térmico. ¿Qué es el estrés térmico? Es el calentamiento, la rotura espontánea del vidrio por calentamiento o diferencia de temperatura en una misma superficie de vidrio. Es decir, que una parte del vidrio está muy caliente y otra parte del vidrio está muy fría. Esto puede darse por sombras proyectadas, ¿sí? Como vemos acá a la derecha, distintos tipos de sombra que se pueden dar sobre un vidrio, donde tengo gran parte del vidrio en sol calentándose y una parte del vidrio en sombra que está muy fría. Esto hace que la diferencia de temperatura puede generar la rotura espontánea del vidrio. Acá hay una tabla que solemos utilizar con el nivel de resistencia que tienen los distintos tipos de procesamiento de vidrio al estrés térmico. Obviamente el vidrio templado, el templado laminado, los termoendurecidos son los más resistentes al estrés térmico, y los vidrios armados o vidrios fantasía son los menos resistentes, son muy fáciles de romperse por el estrés térmico. Los vidrios laminados están en el medio, mientras más grueso es el vidrio, más fácil es que se rompa por estrés térmico. ¿Cómo evito la rotura espontánea por estrés térmico? Primero analizando las cuestiones de sombra, ¿sí? Si este tipo de situaciones ocurren, tengo que tener cuidado.
Los valores de absorbancia es un coeficiente que hoy no vimos, por ahí lo dejamos para la charla que viene. La absorbancia es un coeficiente que tienen los vidrios que define cuánto calor absorben en la masa. Mientras más calor absorban, más se van a calentar y más posibilidades de rotura por estrés térmico tienen. Y el pulido de bordes, la calidad del corte, el pulido de bordes, el tratamiento de bordes, que no haya escallas, que no haya golpes, que no estén dañados los bordes, sin duda va a asegurar o me va a garantizar de alguna manera que el vidrio no se rompa por estrés térmico. Si quieren la próxima charla, si este tema interesa, podemos desarrollarlo un poquito más. No mucho más. Antes de abrir a preguntas, les quiero dejar mi email y la página web de Ecoglass, donde van a encontrar información adicional a lo que vimos hoy, que seguramente va a estar también en la charla que viene. Yo les quería dejar mi email también para que manden las consultas que tengan, tanto comerciales como técnicas vinculadas al doble vidriado. Si quieren que hablemos sobre temas que no hablamos hoy y les interesa averiguar algo más allá de las preguntas que podamos contestar ahora, pónganlas en el chat también o nos manden un mail. Che, mira, me interesaría que hables sobre, no sé, DBH para techos, por ejemplo, o DBHs, no sé, qué controles tengo que tener a la hora de instalar un DBH, cosas que se les ocurran que hoy no vimos y que por ahí están en la charla que viene, a nosotros nos sirven también para saber qué dudas hay en el mercado sobre doble vidriado.